físico en Parkinson dentro de lo que es el ámbito de la atención integral a los pacientes de Parkinson, que es un tema muy en boga, que nosotros apostamos por ello en la Fundación y que es lo que queremos poner en marcha también a través de la comunidad de GEN que lanzaremos en enero. Entonces, ¿cómo se engloba el ejercicio físico dentro de lo que es la atención integral de un paciente? Bueno, pues muchísimas gracias, como he dicho antes, por la invitación y por estar en este formato que en un principio contamos con que sea un formato abierto para que todas las personas que están viviendo con Parkinson, los cuidadores, el resto de nuestra audiencia pueda también interactuar y entonces, en todo caso, pues iremos tocando algunos temas, como has dicho, pero siempre abiertos también a cualquier tipo de cuestión que pueda surgir. Y también teniendo en cuenta que, bueno, de lo que vamos a contar aquí va a ser siempre un abordaje general. Vamos a hablar o voy a tratar de hacerlo lo más simple posible y que, en todo caso, muchas de las recomendaciones que aquí se den, en todo caso, podrán ser recomendaciones generales, pero que no cabe duda que cada uno tiene su caso personal y, por tanto, la valoración personal por un terapeuta cualificado es fundamental, ¿no? Como comentabas, es muy importante la parte del ejercicio en el momento que la enfermedad de Parkinson está caracterizada como un trastorno motor, ¿no? Un trastorno del movimiento. Es cierto que hay múltiples sistemas y múltiples síntomas no motores que muchas veces son más invalidantes, pero partiendo de la base de una enfermedad que se caracteriza por su diagnóstico clínico con el temblor, con la rigidez, con la asinesia o falta de movimiento y con la inestabilidad postural, pues ya nos sitúa un poco en la línea de lo que el ejercicio y el mantenimiento de la condición física puede lograr. Efectivamente, como comentabas, la fisioterapia y el ejercicio terapéutico, que iremos hablando un poco de ello a lo largo de esta charla, forman parte de una atención integral del llamado abordaje del tratamiento no farmacológico, ¿no? El que viene, pues, siguiendo a la pauta farmacológica que el neurólogo, pues, receta para cada persona que vive con Parkinson. En este caso, el ejercicio forma parte de tres grandes bloques, digamos, del estrato de rehabilitación dentro de esta patología, junto con los compañeros de terapia ocupacional, que también utilizan el ejercicio y sus variantes, los profesionales, los y las profesionales de la logopedia, que al contrario de lo que se piensa, pues también utilizan muchos aspectos motores y algún tipo de ejercicio también en su rehabilitación, y dentro del campo de la psicología, la neuropsicología, que también es muy importante junto con la fisioterapia en este abordaje. De hecho, dentro de las recomendaciones generales, cuando hablamos, y no solo centrándonos de una patología como el Parkinson, pues a nadie se le escapa que las recomendaciones parten de un nivel de actividad, o sea, ejercicio físico, tener también un nivel de nutrición adecuado y una dieta también adecuada, una actividad social pues que permita a la persona relacionarse, interrelacionarse con el medio, un sueño, un descanso reparador y también pues mantenerse en la medida de lo posible en un equilibrio en cuanto a salud mental, ¿no? Alejados un poco de este aspecto más general de estrés, de ansiedad, de todos estos condicionantes, ¿no? En este momento el ejercicio físico es una recomendación de primera mano porque es un tratamiento que no tiene efectos adversos o los tiene muy limitados. Es un tratamiento que no solo no influye en el tratamiento farmacológico, en el gold standard, en este caso el tratamiento dopaminérgico, sino que se ha demostrado que puede mejorar en cuanto a su absorción y puede mejorar la eficacia y la efectividad de este fármaco cuando llega al cerebro. Por lo tanto, estamos hablando de una disciplina que va a ser muy importante y que desde el punto de vista de la persona que vive con Parkinson, yo la situaría en la cúspide de lo que debe abordarse en cuanto a su cambio, estilo de vida hacia estos hábitos saludables que tenemos, que hemos nombrado. Vale, o sea, interesantísimo, Pablo. Yo creo que esto es una cosa que creo que todo
toda persona que nos esté escuchando, sobre todo siempre dices tú que no te gusta decir la palabra enfermos ni pacientes, son personas que viven con Parkinson, me parece genial, porque al final nadie está plenamente sano, nadie estamos exentos de tener nuestras cosas, ¿no? Las recomendaciones que hice son ejercicio físico, nutrición adecuada, actividad social fundamental, tener una red de personas que nos den soporte, que nos den apoyo emocional, tener un buen descanso, gestionar bien el descanso y luego la salud mental, que obviamente es fundamental. De todas estas, sin duda, la que más impacto tiene y además la que, como dices, no tiene ningún efecto secundario, es el ejercicio físico, ¿vale? De eso vamos a hablar hoy. La gente ya nos está haciendo preguntas. Estáis haciendo buenas preguntas, las iremos metiendo, ¿vale? Sobre la charla de Pablo, porque son totalmente pertinentes. Antes de continuar, Pablo, siempre hay diferencias entre ejercicio, deporte, actividad física, ejercicio terapéutico. Cuéntanos un poco esto, este tema semántico. Sí, bueno, es que muchas veces sí es cierto que parece que tratamos diferentes cosas de una misma forma, ¿no? Cuando se habla, como hemos visto ahora, de una recomendación general de ejercicio físico, que realmente muchas veces es la recomendación de actividad física, ¿no? De mantenerse activo en nuestro día a día, no es lo mismo que una pauta de ejercicio, no es lo mismo que una práctica de una modalidad deportiva, porque sí generalmente las modalidades deportivas tienen también seguramente una recomendación específica y veremos por qué algunas modalidades o algunas adaptaciones de estas modalidades van específicamente bien en trastornos de movimiento, Parkinson y parkinsonismos, y después tampoco tenemos el concepto muy claro del propio ejercicio terapéutico, ¿no? El clinic exercise en el mundo anglosajón, que sí está muy claro que es aquel tipo de ejercicio específicamente dirigido a tratar o aliviar un síntoma en concreto, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de actividad física, debemos decir que es cualquier tipo de movimiento corporal producido por nuestro sistema musculoesquelético. O sea, levantarnos en casa, pasar la aspiradora, sacar a pasear el perro, hacer nuestras labores de jardinería o en la huerta, salir a caminar para recoger el periódico, todo esto desde que empezamos hasta que finalizamos el día entra dentro de nuestro debe de actividad física. Cuando hablamos de ejercicio físico, hablamos más de una actividad que está planificada, que está estructurada, que implica movimientos corporales repetitivos donde no estamos siguiendo un enfoque conservador, ¿no? De consumo de energía, que es lo que habitualmente hace el cuerpo, se mueve en unos baremos de economía, pues para no desgastarse demasiado, ¿no? Cuando hacemos eso con esa intención de mejorar o mantener los propios componentes de la condición física, nuestra fuerza, nuestra resistencia, pues estaríamos hablando de este ejercicio físico. Y por otro lado, el deporte implica ya la práctica ejercida en base, como todos sabemos, pues a reglas, como un juego, como una competición. Aquí haremos el asterisco después en este sentido de qué modalidades deportivas podemos rescatar. Y como comentaba, el ejercicio terapéutico pues ya va específicamente dirigido a tratar o aliviar síntomas, en este caso de una lesión, restablecer un funcionamiento físico, mejorar el estado de salud en una patología en concreto. Por lo tanto, en este apartado debe entenderse el ejercicio terapéutico como una pauta que un profesional sanitario pues prescribe para una persona que tiene una patología o que tiene un problema en ese momento y tratamos de aliviar estos síntomas, digamos. Perfecto, yo creo que ha quedado clarísimo. Antes de entrar en el tema del ejercicio físico terapéutico para el Parkinson, una duda que yo creo que es bastante común. Cuando hablamos de un fisioterapeuta, muchas veces pensamos en manipulación, en masajes, en estiramientos, en rehabilitación. ¿También todo eso entra de este mundo digamos, de lo que hacéis los fisioterapeutas con enfermos de Parkinson? ¿O hay que centrarse en el ejercicio físico, en el deporte? ¿Cómo es la cosa? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, como has dicho, pues el fisioterapeuta es este profesional de la salud que ayuda a las personas fundamentalmente a mantener, restaurar y mejorar su capacidad de movimiento, ¿no?
la propia actividad, el funcionamiento y la participación, que es esto que se consigue cuando una persona tiene un buen funcionamiento físico y puede relacionarse, salir de su casa, caminar, subir escaleras, pues tener un rendimiento óptimo para mejorar pues, lo que es su salud. Es cierto que los objetivos de la fisioterapia van a ir un poco a la par del diagnóstico y de la propia evolución de la patología. Es así que el fisioterapeuta es un profesional de acompañamiento que va a estar en diferentes etapas, ¿no? Podríamos diferenciar efectivamente cuando estamos en este primer diagnóstico, los objetivos van a estar muy centrados en el apoyo al autocuidado, la persona va a tener una gran autonomía y gran capacidad, podemos recomendar específicamente prevenir la inactividad, prevenir el miedo al movimiento, recomendar alguna modalidad deportiva en estos inicios, aspectos generales que puedan ir vinculados a reducir el dolor, etcétera. Cuando la enfermedad ya entra en un estadio donde el tratamiento farmacológico ya no es tan efectivo y todos los que nos están oyendo saben cuándo sucede, pues estos objetivos adicionales van más en la línea de mantener o mejorar determinadas actividades, lo que son las transferencias específicas, cómo nos movemos, cómo nos levantamos, cómo nos sentamos, el trabajo específico en el equilibrio, estas alteraciones posturales, retropulsiones, congelaciones de la marcha, las propias actividades manuales, los consejos específicos con ejercicio para poder pues, dar alguna solución a las congelaciones de la marcha, a aspectos generales que la persona percibe como un problema personal, ¿no? Y que muchas veces le limita en su actividad. Entonces, donde realmente va evolucionando un poco el abordaje de fisioterapia y, cómo no, en los estadios iniciales y los estadios finales, el fisioterapeuta vuelve a estar en el estadio final y aquí es donde muchas veces pues, nos toca trabajar manteniendo funciones vitales, manteniendo patrones respiratorios, previniendo o tratando contracturas. Aquí es donde muchas veces la camilla vuelve a ser protagonista aquí, ¿no? Pues para realizar movilizaciones generales, para liberar esa rigidez extrapiramidal, que hay que diferenciarla un poco con las contracturas generales, ¿no? Una rigidez extrapiramidal no se alivia con un estiramiento al uso, ¿no? Como nos harían, por ejemplo, un entrenador después de haber hecho un ejercicio intenso, ¿no? Sino que tiene otras técnicas, pero no cabe duda que la fisioterapia especializada en la enfermedad de Parkinson, de un tiempo a esta parte, sitúa al paciente en el centro, lo posiciona como un protagonista activo de su propio tratamiento y, sobre todo, tiene un componente muy grande de educación para la salud en estos primeros instantes, estas actitudes, estas conductas y estos ejercicios que tienen que ser basados en la evidencia científica y adaptados, por supuesto, al perfil de cada persona. Exacto. Vale, yo creo que ha quedado clarísimo. Vamos entonces a entrar un poco en el cogollo, ¿vale? De esta charla, que es cómo debe ser el ejercicio terapéutico en el Parkinson. La gente ya está haciendo preguntas. Aquí tienes un temazo y tienes para hablar horas. Vamos a intentar desgranarlo lo mejor posible para que la gente nos entienda y, sobre todo, para que se puedan llevar cosas concretas, ¿vale? Tips concretos para casa hoy mismo, ¿vale? ¿Cómo debe ser el ejercicio terapéutico? Bueno, muy bien. Vamos allá. En principio, reitero un poco lo que comenté en su momento, ¿no? Que todo de lo que podamos hablar ahora son, en general, recomendaciones generales que van en horquillas, que están pues marcados por organismos internacionales, sea el American College of Sports Medicine, Parkinson Foundation, la Academia Neurológica Americana, y van en la línea de trabajar dentro de esta actividad física que hemos visto general, que no se debe abandonar, pues tratar de mejorar síntomas motores y no motores a través del trabajo de componentes de ejercicio. Entonces, si yo tuviera que situar un primer eslabón y lo colocaría en la cabecera, sería el trabajo aeróbico, cardiorrespiratorio, nuestra resistencia, ¿no? Aquello de que nos permite tener mayor autonomía y, además, pues va mejorando nuestro patrón respiratorio, va mejorando nuestra oxigenación cerebral, por lo tanto va a hacer llegar los conocidos como factores neurotróficos de crecimiento. Al final, lo que vamos a intentar incidir con este ejercicio terapéutico son en dianas específicas que se encuentran en nuestro cerebro. Como hemos dicho, el trastorno del movimiento de Parkinson pues repercute, digamos, en el aspecto físico,
pero su origen está en los ganglios basales, por lo tanto es donde vamos a intentar llegar. Se recomienda generalmente, y esto habría que verlo, el trabajo 3 días por semana con un mínimo de 30 minutos, ¿no? Hay guías que hablan de 60. Perdona, Pablo, Nosotros, perdona ¿sí? que te corte, ¿eh? ¿Hablamos de 3 días por semana para el ejercicio aeróbico? Sí, Vale, específicamente para el ejercicio aeróbico. vale, para los que somos de letras, ¿qué es ejercicio aeróbico? Bien, por ejemplo, un ejercicio aeróbico, una de las modalidades más efectivas sería lograr un pedaleo. Pues en estadios iniciales, a quien le guste y que lo haya practicado, rutas en bicicleta. El que tenga ya un menos nivel o un mayor nivel avanzado, pues bicicleta estática. Incluso cuando haya pues algún impedimento, bicicleta estática reclinada, incluso activa asistida. La bicicleta sería una buena manera. Por supuesto, el running, el trote, la caminada en cinta de andar. Tendríamos también en estadios iniciales la natación, todo lo que haga elevarnos nuestra frecuencia cardíaca. Veremos, de hecho, que si este ejercicio está en la horquilla de moderado a vigoroso, pues igual esos 30 pueden ser 20, ¿vale? Y por eso aquello de que las guías hablan de 1 hora, cuando el médico a veces nos recomienda y nos dice, usted tiene que caminar 1 hora al día, ¿no? Y a veces, bueno, pues lo vemos, pero 1 hora en un día es mucho, ¿no? Entonces a veces Es bastante. el paciente o no tiene ese tiempo o mientras está desarrollando esa actividad suceden pues episodios de fluctuaciones motoras o algún tipo de aspecto general. Entonces yo abogo siempre por ir a estos snacks de ejercicio más intenso con menos tiempo, economizar. Por lo tanto, esas actividades rítmicas que nos van a ayudar y que en todo caso también, como antes he comentado, tendríamos un poco la seguridad, ¿no? de dónde vamos a desarrollar esa actividad y, por supuesto, si voy a necesitar supervisión porque tengo congelación de la marcha, porque he sufrido hipotensiones ortostáticas, que también pueden aparecer. Entonces, ahí sería necesaria la supervisión, ¿no? Vale, supervisión es un tema también importante. ¿Cuándo dices que es necesaria? Cuando el paciente ya está en un estadio, entiendo, ¿no? Que puede temerse que en un episodio de ejercicio físico pueda tener un problema de estos, ¿no? Eso es, O en cuando todo hay esa caso. queja subjetiva de inseguridad y cuando, por supuesto, si el fisioterapeuta lo ha valorado y ha visto, porque aquí tenemos en cuenta pues que la actividad sea significativa para la persona, tenemos en cuenta también cuál es su entorno sociofamiliar, socioeconómico, etcétera, y en el momento que una persona claramente manifieste que si no tiene una supervisión no es capaz de llevarlo a cabo, no solo porque se sienta inseguro, sino que porque, por ejemplo, pues su desmotivación, la apatía o la pereza le puede, y esto no quiere decir que sea un vago, sino que hay determinados circuitos relacionados con el dopaminérgico, como es el serotinérgico, que lo que hacen es precisamente darnos esa sensación de desmotivación y desgana. Sería una de las opciones. Vale. El ejercicio, cuando lo haces, sobre todo el aeróbico, entiendo que ese también te da un chute dopaminérgico o serotoninérgico, que Sí. también es muy positivo, ¿no? Sí, de hecho hay corrientes que hablan, yo no abogo mucho y no lo voy a recomendar, pero hay corrientes sobre todo la escuela francesa, que abogaban de hacer los entrenos aeróbicos en off, pues para generar esta respuesta por restricción, una dopamina endógena, ¿no? Yo siempre, desde el punto de vista de la terapia y de la evidencia científica, recomendaría realizar este ejercicio, por supuesto, en on, en el mejor momento del día, donde más fuerte nos encontramos, y en caso de querer un día probar en off, que lo he hecho también, porque hay personas que dicen, Pablo, tengo fluctuaciones motoras, ¿qué pasa si me sucede esto en un entorno de un supermercado, en el entorno de una cafetería, en el banco? Pues tener un poco también estas herramientas para poder, desde el punto de vista del ejercicio, poder tener un rescate en off, ¿no? Pero sería algo excepcional. Yo recomiendo que se trabaje siempre en on, en el momento del día donde la persona que vive con Parkinson se percibe con mayor energía. Vale, perfecto, perfecto, entendidísimo. Pues vale, continuamos. Empezamos por el aeróbico. ¿Qué más? Sí. Bien, después estaríamos en el entrenamiento de fuerza y es cierto que el entrenamiento de fuerza ha estado en boca de todos en los últimos años,
sobre todo porque se considera un predictor de fragilidad en personas muy mayores, ¿no? Entonces, tradicionalmente, la enfermedad de Parkinson se ha asociado a personas mayores. Hoy en día ya sabemos que no es así. Hay mucho Parkinson de inicio temprano. Incluso, pues, aprovecho para mandar un saludo que estarán por ahí a los John Parkins de Portugal, con P de Parkinson, con Paqui y Parkinson joven, que ya están viendo que hay estos diagnósticos específicos y porque simplemente hoy una persona con 60 o con 65 años es joven, ¿no? Por lo tanto, el ver que este trabajo de fuerza que estaba indicado para prevenir la fragilidad en personas mayores, pues pueda ser recomendado también al menos durante 2-3 días a la semana y aproximadamente también en un entorno de 20 minutos, buscando sesiones entre 10 y 15 repeticiones. Este trabajo muchas veces no quiere decir que tenga que ser un trabajo específico en un gimnasio levantando peso, ¿no? Sino que podemos trabajar específicamente con grandes grupos musculares. Esto quiere decir que las transferencias, por ejemplo, de sentado en una silla a levantado es un interesante ejercicio de fuerza, ¿vale? Donde trabajan todo el grupo de pelvis y todo el grupo de las piernas, que fundamentalmente es donde va a haber pues, más afectación, ¿no? Veremos después que en este ejercicio de fuerza a mí me gusta incluir el parámetro de la velocidad. ¿Por qué? Porque en el momento que trabajamos con velocidad, estamos trabajando también con potencia y estamos trabajando contra la acinesia o la bradicinesia que está presente en los síntomas de Parkinson. Por lo tanto, estos movimientos potentes y rápidos son especialmente indicados, ¿no? Veríamos ahí el trabajo específico con bandas elásticas. Bueno, tendríamos que tener en cuenta, como hemos visto antes, que si hay inestabilidad postural, pues seguramente los ejercicios con velocidad tendrían que ser supervisados o tendrían que ser de alguna manera, digamos, preparados. A veces pensaríamos en un apoyo en una pared si estamos trabajando en nuestra casa. Hay que ver también los rangos de movimiento que podamos llevar a cabo en personas con mayor afectación, mayor síndrome rígido, pues los rangos van a ser menores, por lo tanto hay que adecuarse un poco a eso, a la existencia de flexos y sobre todo al aspecto general de la rigidez muscular, porque cuando hablamos muchas veces de rigidez pensamos en una rigidez articular debido a alteraciones en las propias articulaciones y hay que, bueno, que aclarar que esta rigidez extrapiramidal, como antes nombré, tiene que ver con que el trabajo de un músculo está complementado de forma errónea con el músculo contrario. Por lo tanto, si yo quiero hacer un gesto de flexión de codo trabajando con el bíceps, pero mi tríceps está también haciendo el movimiento contrario, esto es lo que va a llevar a una rigidez, ¿vale? A modo de consejo, y esto también sería muy general, normalmente esta rigidez cesa con una movilización pasiva, ¿vale? Que debe hacerlo un terapeuta, un familiar, un cuidador, alivia, porque si la persona intenta hacerlo, lo que hace es incrementar. Y si alguien intenta estirarlo de forma brusca, también va a aumentar. Por lo tanto, teniendo esas consideraciones para este trabajo específico de fuerza y de potencia. Vale, perfecto. Yo creo que está entendido. Pero hablábamos, por poner también en el calendario, ¿vale? Hablábamos de 3 días a la semana el ejercicio aeróbico. El ejercicio de fuerza, ¿cuándo lo haríamos? Sí, yo en este caso suelo recomendar 2 días. Además, diría que son 2 días que no sean consecutivos, porque el trabajo muscular normalmente y de potencia, dependiendo de nuestra condición, puede generar las llamadas agujetas, ¿no? Los daños micromusculares. Por lo tanto, lo que nos va a venir muy bien es, si hemos hecho un trabajo específico de miembros inferiores, al día siguiente hacemos un pedaleo liviano, porque en resistencia, en ejercicio aeróbico, trabajamos sin fuerza, con una resistencia muy bajita, lo que nos interesa es el volumen repetitivo, nos va a ayudar también a incrementar ese flujo sanguíneo y a prepararnos para la siguiente sesión. Por lo tanto, yo diría que 2 días, dependiendo en torno a 20 minutos de trabajo, 10, 12, 15 repeticiones dependiendo de cada persona, buscando bien esa rapidez o bien ese movimiento de potencia, teniendo esa, digamos, ese cuidado con los aspectos generales de inestabilidad postural, ya que si hacemos un movimiento muy rápido podríamos desequilibrarnos, los rangos de movimiento y la rigidez, pues para trabajar grandes grupos musculares, por ejemplo. Vale, perfecto. ¿Y estos 2 días de ejercicio de fuerza podemos
hacer los mismos días que hacemos aeróbico o tienen que ser días alternos? Claro, yo creo que la combinación idónea sería no superponer estos ejercicios. Otra cosa es que después, ahora estamos hablando muchas veces de pacientes de 45 y 50 años con una condición física impresionante, diagnosticados de Parkinson, que pueden hacerlo, ¿no? Pero centrándonos un poco en el paciente medio, hablaríamos de intercambiarlos, quizás, intercalarlos, perdón, eso es lo que quería decir. Vale, perfecto. Yo creo que está entendidísimo y súper bien explicado. Ahora metemos un factor más, Pablo, que hablamos antes y que me parece también súper importante. ¿Cómo se combina el ejercicio físico, estas dos cosas que has hablado, tanto aeróbico como de fuerza, con la estimulación cognitiva? Bien, esto ya es una cosa un poquito más avanzada, ¿no? Yo, si quieres, solo te completo con el último componente dentro de las recomendaciones generales para que a nadie le parezca que se ha quedado atrás, que es el aspecto específico de equilibrio y agilidad, ¿vale? Sería esta parte que busca trabajar el equilibrio en diferentes direcciones, equilibrio tanto dinámico como estático. El multitasking o esta tarea que me has comentado ahora, física cognitiva o física, que veremos justo después cómo es, busca estas consideraciones y terminando con la parte específica del estiramiento. Tanto este trabajo de equilibrio, agilidad como estiramiento es un trabajo complementario que podría realizarse al final de cada una de las sesiones que hemos diseñado, tanto de ejercicio aeróbico, cardiorrespiratorio, como el ejercicio fuerza-potencia. ¿Bien? Y después, con respecto a esta multitarea que me comentas, ¿no? Que es la parte específica de cómo poder trabajar aspectos cognitivos, ¿no? Con aspectos físicos, pues viene ya en la línea de trabajo de lo que últimamente se ha visto que era más efectivo, ¿no? Porque es cierto que antes hemos hablado de que es importante que un psicólogo esté en el entorno de la persona, ¿no? El neuropsicólogo, porque uno de los dominios de afectación es el asociativo y cognitivo, que tienen que ver con la resolución de problemas, con memoria, estos síntomas no motores fundamentales, basados también en el manejo de salud mental, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos integrar este trabajo cognitivo dentro de los llamados ejercicios de doble tarea o multitasking, ¿no? Algo tan simple que todos realizamos en el día a día, pero que a veces para una persona con Parkinson resulta difícil, es trabajar aspectos generales, como sería ir caminando mientras vamos hablando con una persona, ¿no? Esto es un ejemplo ya de una doble tarea que implica integrar la información de la persona, lo que nos está comentando, y dar una respuesta lógica a la vez que no interrumpe nuestra marcha o que no hace que nuestros pasos sean mucho más pequeños, ¿no? Otra tarea doble muy simple es aquella que nos permite ir caminando mientras cogemos el teléfono, mientras nos abotonamos la cazadora, nos subimos la cremallera si hace frío o hacemos cualquier otra tarea pequeña como portar un vaso, llevar una bandeja, etcétera, ¿no? Este tipo de tareas, pues muchas veces son difíciles y son complicadas de llevar a cabo. Por lo tanto, nosotros abogamos en base a lo que la evidencia científica aporta, es por integrar dobles tareas, o sea, integrar aspectos cognitivos dentro de las intervenciones, que se llaman intervenciones multimodales, donde podamos trabajar, imagínate, en un mismo paquete, y no es fácil, pero en un mismo paquete, un ejercicio que sea cardiorrespiratorio, que integre trabajo de fuerza y de velocidad, que integre también el equilibrio por los cambios de ritmo y que tenga asociadas respuestas cognitivas que tengan que ver con procesamiento de información. Si lo explico bien, es que nosotros recibimos un estímulo, rápidamente le damos sentido y damos la respuesta que necesitamos dar en ese momento, ¿no? Entonces, lo que se ha visto que este ejercicio cognitivo que trabaja, por ejemplo, con estrategias atencionales, con ejercicios con mucha concentración y con toma de decisiones, va a influir también en la función ejecutiva y la eficiencia cognitiva ligada. Esto es fantástico, porque sería algo como que tenemos una receta de ejercicio físico que va a mejorar las competencias motoras, además va a trabajar también estos aspectos cognitivos que se ha visto que
lo cognitivo mejora lo físico y lo físico mejora lo cognitivo. Quiere decir que vamos a estar más rápidos en nuestros tiempos de respuesta, vamos a tener capacidad para hacer la doble tarea, vamos a poder ver que el muñequito verde del semáforo cambia y vamos a poder cambiar la velocidad con seguridad. Estos aspectos generales dan a esta parte de ejercicio clínico ya un envoltorio más personalizado y más adecuado. Por lo tanto, esta toma de atención, esta concentración es muy diferente a lo que sería hacer un pedaleo simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un pedaleo simple, pero a su vez tenemos una tablet en la pantalla donde estamos memorizando determinados microjuegos de cartas o de caras, pues estamos trabajando ya de una manera eficiente este multitasking, esta integración física y cognitiva, que como te comentaba hoy por la tarde, vamos incluso más allá y en la medida de lo posible, si en las terapias podemos trabajar también las respuestas a viva voz, vamos a trabajar también desde un punto de vista de abordaje de logopedia, ¿no? Pues para mantener nuestro tono de voz, nuestro golpe de voz, para mantener la competencia de tos, la frecuencia respiratoria y los volúmenes de aire correctos. Por lo tanto, lo que veíamos antes, ¿no? Este dominio multidisciplinar, integrador de todos los profesionales de la rehabilitación / acompañamiento, como me gusta decir a mí, pues trataríamos de hacer este paquete general de esta forma. Es un poco por donde está yendo ahora la investigación. Me parece apasionante, Pablo, me parece increíble. Tenemos por recopilar rápidamente, ¿vale? Para que hay gente que se acaba que acaba de entrar en la webinar. Estamos hablando de cuáles son, digamos, las diferentes patas del ejercicio físico, ¿vale? Terapéutico para el Parkinson. Hemos hablado de ejercicio de fuerza, ¿vale? Hemos hablado de ejercicio aeróbico, que es correr, nadar, andar, etcétera, etcétera. Hemos hablado también de equilibrio, trabajar el equilibrio tanto físico como cognitivo. Y luego una cosa que lo engloba un poco todo, que es esto último que estaba hablando Pablo, ¿vale? Son ejercicios que puedan integrar también ejercicios físicos que puedan integrar ejercicios de estimulación cognitiva, ¿vale? Que integren temas de reflejos, de balance, de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Eso sería lo ideal, poder tener esos ejercicios y lo ideal sería poderlos tener también diseñados para cada paciente en cada fase de la fase del avance de su enfermedad, ¿vale? Nos hemos puesto un poquito técnicos en esta última parte, que es súper apasionante, pero yo quería ahora mismo aprovechar para parar para hacer 5 preguntas que nos ha hecho la gente, que todas van un poco en la línea de esto último que estás hablando, ¿vale? Bien. Entonces, paso a hacerte las preguntas, ¿vale? Primera pregunta de Ara Aguilera. Ya un poco, ya has hablado de ello, pero ella te pregunta una pregunta muy genérica. ¿Cuál sería el ejercicio más completo para una persona con Parkinson? Y luego la propia Ara Aguilera pregunta otra cosa muy recomendada, que viene a cuento con esto último que has dicho, ¿vale? Porque está hablando ya de software recomendado para unas MetaQuest para Parkinson. Una persona que está usando un programa de boxeo de Parkinson Vigo. Entiendo que aquí estamos hablando un poco también de meter los juegos de los videojuegos, la realidad virtual, etcétera, etcétera, cosa que Pablo Campo, ya os digo que también es un experto en eso, que está investigando precisamente en ese tema, con lo cual la pregunta es totalmente pertinente. Entonces vamos a responder estas 2 preguntas de Ara, ¿vale? ¿Cuál es el ejercicio más completo? ¿O cuáles son los más completos? Y luego el tema de software recomendado para MetaQuest 3. Bien, pues muchas gracias. Vamos a darle un poco ahora esta respuesta generalizada, porque en base a todo lo que hemos dicho, por supuesto que cada uno va a tener su modalidad, ¿no? Porque una de las cosas importantes es siempre detectar el anamnesis en esta primera entrevista clínica con la persona que vive con Parkinson, cuál es su experiencia cercana hacia el deporte, hacia el ejercicio, por ejemplo, en su juventud. Hay recomendaciones varias, ¿no? Y yo siempre digo que tendría que irme a una que sea muy universal y muy fácil de aplicar. Por lo tanto, yo me iría al pedaleo, me iría al ciclismo, seguramente estático en una bicicleta tipo spinning, y aprovecharía para en su frontal colocarme algunos de los juegos de memoria de software libre que existen, que también podemos recomendarlos más tarde.
pues para trabajar estos aspectos generales que hemos comentado. Por supuesto que hay gente que dice que si ha tenido cercano el componente del baile, pues es una modalidad que se ha popularizado también porque ha obtenido buenos resultados, pero si es alguien como yo que para el baile es muy malo y que nunca le ha gustado, pues probablemente forzaríamos una situación a acudir a una terapia que está abocada al fracaso. Por lo tanto, después veremos algunas modalidades específicas, pero yo me quedaría con el pedaleo forzado, que es donde, de hecho, hemos visto que hay mejoras específicas. Un poco más adelante os hablaré de esto. Mejoras específicas que se han demostrado por imagen funcional en transportadores de dopamina y en niveles de neuromelanina. Entonces, no sería dar un paseo en bicicleta, ¿vale? Sería hacer un pedaleo forzado, como hemos visto, a 15-20 minutos. Si no hay contraindicación médica, a un esfuerzo donde jadeemos un poquito al terminar y, por supuesto, sudemos. Y si podemos complementar con una tarea cognitiva dual a la vez, pues tendremos ya estos aspectos generales cubiertos, ¿vale? Sería quizás por un lado, y que hay más, pero vale. te diría eso ahora. Aquí también tenemos una persona de Asparc que nos preguntan, Majo de Valencia, de la asociación Asparc, nos pregunta si puedes informar sobre el ejercicio de fuerza. Bien, un poco bueno, entiendo que se refiere a los beneficios generales del ejercicio de fuerza que hemos visto. ¿Qué recomiendas como ejercicio de fuerza? Esa misma persona también pregunta si el baile sería un buen ejercicio. Eso es. Por eso creo que lo acabo de comentar, ¿no? El aspecto del baile, igual no específicamente un trabajo tan específico de fuerza, pero sí un multicomponente, porque en el fondo el baile requiere de un aprendizaje de unos pasos, requiere de coordinación, requiere de un movimiento rítmico, tiene además el elemento de la música, que es una cosa que después también nombraré, es muy importante en Parkinson, ya que estimula determinados circuitos cerebrales que tienen interconexión con los circuitos que nos interesa tocar. Por lo tanto, agrupa varias cosas. Desde luego, si el baile te gusta, es una modalidad muy, muy buena. A veces incluso se ha hablado de modalidades específicas como puede ser el tango y demás, pero bueno, específicamente el baile estaría muy bien porque va a tener este package, este empaque, ¿no? de todos los componentes que queremos tocar. Específicamente un trabajo de fuerza muy simple, ya lo he dicho antes, representa el trabajo de sentadillas específicas, ¿vale? Si la persona tiene muy buena condición se puede lastrar un poco, pero incluso la sentadilla y la zancada, el lunge, son trabajos específicos de fuerza en miembros inferiores, que por supuesto también se pueden trabajar aspectos generales de miembros superiores. Pero bueno, yo en fuerza en Parkinson me interesaría centrarme en aspectos generales de pelvis hacia abajo. O sea, en Parkinson tú recomiendas la fuerza orientarla más al tren inferior que al superior. Sí, el abordaje tiene que ser siempre al final común, ¿no? Pero no cabe duda que tiene... Ahora me dices, no, Pablo, porque estamos hablando de una persona en estadio 4 o 5 en silla de ruedas. Bien, pues ahí trabajaría específicamente los miembros superiores porque van a ser fundamentales en sus transferencias hacia la cama, hacia el sofá, hacia entrar en un coche, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hablamos de un estadio general inicial 1, 2, 3, me centraría un poco más en aspectos ligados a miembro inferior. Sí, lógicamente estamos hablando siempre de cosas generales porque obviamente esto, Pablo ya ha dicho por delante, ¿no? Que esto, idealmente, esto es caso por caso, pero hoy estamos hablando un poco en términos generales, introduciendo el tema y hablando también en cosas un poco que se apliquen a la media, ¿no? Por eso estos matices. Una cosa que ha dicho Pablo también, que yo creo que es fundamental resaltar, al final para que el ejercicio físico lo hagamos y sigamos los programas que nos marcan, es fundamental que sea un ejercicio que nos guste. Entonces, dentro de todo lo que hay, pues al que le guste bailar puede estar muy bien. Al que odie bailar, pues bailar no le va a gustar porque no lo va a hacer, ¿no? Esto Pachu, pasaba en las primeras recomendaciones clínicas, sobre todo, bueno, ahora ya tenemos, creo que algunos neurólogos a nivel nacional, entre ellos doctor Diego Santos, que ya son amplios defensores de este tipo de intervenciones y por lo tanto también están abriéndose más a que otros especialistas podamos prescribir específicamente, porque antes las personas llegaban a su neurólogo de cabecera y le decían, ¿qué puedo hacer además de esto? ¿No? Pues el neurólogo, con toda la buena intención del mundo, sacaba algún artículo científico y decía, pues los beneficios del boxeo. Entonces, ¿qué hacía esta persona? Se buscaba un gimnasio
llegaba y a la semana lo dejaba porque aún encima de ir a hacer una cosa que no le gustaba se llevaba un par de golpes, ¿no? Entonces, pues esto pasa un poco con la parte del baile, ¿no? Tenemos que ir muy bien a la actividad significativa y buscar la modalidad, en este caso, que pueda ser más completa y que pueda ser más motivante, porque Claro. un aspecto que no hemos hablado que es fundamental, el ejercicio tiene muy buena indicación, no tiene efectos adversos, pero para conseguir beneficios necesitamos una práctica regular, por eso hablamos de día sí, día no, etcétera. Necesitamos de mantener esa práctica en el tiempo, no solo hacer un mes o hacer 2 meses, porque lo que consigamos también se evapora igual de rápido, ¿no? Entonces, se trata de trabajar mucho en este aspecto de educación para la salud, de cambio conductual, para hacer a las personas muy activas desde ese punto de vista y saber que hay días en el que una fluctuación motora nos va a impedir hacer el ejercicio que nos tocaba, pero vamos a poder hacer un trabajo específico de prensión, un trabajo específico de equilibrio, de movilidad, tener una batería, tener información y un poco lo que iremos diciendo, en todo caso, hacer experto a la persona en su propia patología. Yo he tenido pacientes que cuando caían en una fluctuación motora, al principio su familia llamaba a la ambulancia y los veían, pensaban que le estaba dando un accidente cerebrovascular o un infarto, ¿no? Cuando realmente es conocer qué es lo que pasa en ese momento, que va a ser algo transitorio, igual que las congelaciones de la marcha, ¿no? Y cuanto más queramos salir de la congelación, mayor nivel de ansiedad, mayor congelación. Por lo tanto, pues otro de los aspectos generales son los ejercicios dirigidos para salir de esta congelación de la marcha, que ya también están complementadas en práctica de guía clínica como específicas de ejercicio en fisioterapia y que también es muy interesante ver. Ara nos preguntaba por el juego de boxeo. Dice que está usando un programa. Yo entiendo que ahora mismo estamos llevando a cabo un ensayo multicéntrico precisamente en Parkinson Vigo, en Parkinson Galicia Coruña, en Parkinson Guipúzcoa, y entra en 3 centros más, un multicéntrico también con el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, al que pertenezco, y con la codirección del doctor Diego Santos también en INIVIC. Y ese que se está probando, pues tiene visos de ser un ejercicio bastante completo. Ella dice boxeo realmente es una modalidad que se llama body combat y lo que hace es pues determinados movimientos similares al de boxeo, pero sin contacto, por supuesto, combinados con movimientos amplios, con integración de la información, ya que reciben estímulos muy rápidos que tienen que dar respuesta, con trabajo de equilibrio. Por lo tanto, estamos probando que si esa modalidad podría ser indicada, pero en todo caso, como lo está haciendo Ara, esto es un estudio clínico, por lo tanto hay que tener las precauciones debidas y esperar a los resultados del estudio. Vale, vamos a ver 2 preguntas más rápidas, ¿vale? Antes de pasar ¿Sí? al siguiente bloque, porque así ya las podemos responder todas. Tenemos a Rosa María Blázquez. Rosa, que eres amiga nuestra, ¿cómo estás? Encantado de verte por aquí. Llevo 12 años con Parkinson, siempre hice algún tipo de ejercicio, concretamente correr y nadar. Desde que fui diagnosticada lo realizo de forma más reglada y consciente. Acudo a diario a un gimnasio y alterno sesiones de fuerza con pesas y aeróbicos como body combat, zumba. Y luego nos dice que últimamente ha comenzado con el tenis de mesa y le parece que es una actividad muy completa. Bien, Verdad, pues nada, Rosa, en primer lugar también mandarle un saludo a Rosa y efectivamente escuchar testimonios de ese tipo pues es una maravilla porque además es un ejemplo para el resto de las personas que viven con Parkinson. Es importante el matiz que introduce, ¿no? Que siempre ha sido una persona ligada a la actividad física de alguna manera, ¿no? A practicar algo de forma habitual y en este caso pues tiene una ventaja, ¿no? Porque ya tiene el hábito, tiene el conocimiento y además conoce la sensación de beneficio, ¿no? Este ejercicio que no lo hemos dicho antes específicamente va a trabajar en las condiciones físicas y cognitivas, pero también se está viendo que tiene indicaciones para mejorar la fatiga y esto puede parecer contraproducente, ¿no? Una persona fatigada diría, y tiene que hacer ejercicio. El problema es la fatiga que acumulamos sentados o tumbados, ese es el problema, pero si generamos una fatiga inducida por ejercicio, probablemente vamos a complementar 2 de los 5 parámetros que veíamos antes, y es que si nos cansamos, es posible que mejoremos nuestro sueño, o al menos mejoremos la calidad, sea menos fragmentado, y por otro lado también
si acompañamos a este ejercicio con una dieta y con un apetito saludable, vamos a tener también otra de las premisas cubiertas. Con respecto al tenis de mesa, a mí me parece una muy buena opción. De hecho, hablaremos un poco más adelante. Hay artículos científicos ya que hablan de las bondades del ejercicio. No puede considerarse un ejercicio igual tan intenso específicamente, pero sí tiene un ejercicio específico de equilibrio y coordinación oculomanual, ya que recordad que trabajamos con una raqueta muy pequeñita, trabajamos con una pelota que debe hacer un bote previo en los sacos, hay cierta coordinación, y mi experiencia con el tenis de mesa es positiva. En escenarios reales, incluso virtuales. De hecho, pues yo estoy intentando, a ver si organizo y tengo que algún día verlo. Ya he visto en entornos internacionales se han hecho campeonatos específicos de tenis de mesa que se llama Ping Pong Park, son Ping Pong Parkinson, porque realmente se hace otro de los beneficios del ejercicio, y es que cuando se hace de forma grupal también trabajamos ese otro componente que nos faltaba, ¿no? El componente social específico. Se puede jugar solo, se puede jugar en pareja con otra persona que vive con Parkinson, se puede jugar con un familiar, con un cuidador, etcétera. Y solo tendría un poco el contrapunto de que las personas que tienen cierta retropulsión e inestabilidad postural deben tener precaución, al menos consultar para que el fisioterapeuta, el neurólogo, le haga las pruebas específicas de retropulsión, porque he visto casos que en el momento que focalizan su atención en la pelota, pierden el equilibrio. Entonces podría ser un problema, pero como todo lo que vemos en general, sería una buena modalidad, es una buena opción, sobre todo para reciclarse, porque la natación va muy bien, hemos visto antes componente aeróbico específico, pero si pensamos en un paciente tipo con 8 o 10 años viviendo con Parkinson, con algún flexo y demás, yo incluso no recomendaría nadar. Sí recomendaría el ejercicio terapéutico acuático, que podemos trabajar muchos otros aspectos, pero por la pérdida de control motor y algunos aspectos ligados a reacciones de enderezamiento, hay algunos estudios que hablan que las personas que viven con Parkinson, con cierta avance de la enfermedad, tienen un riesgo 3 veces mayor que una persona de su edad para sufrir ahogamiento, ¿vale? Pensamos en una caída hacia adelante, no tenemos la capacidad para voltear, podemos llevarnos un susto. Entonces, bueno, enhorabuena, Rosa. Perfecto. Tenemos más preguntas, pero ahora mismo yo creo que vamos a continuar un poco con los bloques, ¿vale? Porque llevamos ya casi una hora de webinar. Esto está pasando muy rápido porque es muy interesante. Me gustaría que hablaras de una cosa, Pablo, que has mencionado varias veces de pasada en la presentación y que hemos comentado. Hablas mucho de poner al paciente en el centro, ¿vale? De que el propio paciente se empodere, por decir una palabra que está muy de moda, ¿no? Y pueda llevar las riendas de su enfermedad. Esto es un tema que además está muy vinculado directamente con el gran proyecto que tenemos en la Fundación de GEN ahora, que es la comunidad de GEN, que es una plataforma virtual para precisamente darle muchos más recursos a los pacientes para poder gestionar su enfermedad. Recursos, en primer lugar, informacionales, también recursos de apoyo emocional, que también hablábamos de que tener ese soporte emocional, actividad social, es una de las 5 patas de la atención integral que debe recibir un paciente de Parkinson. Y por eso nos interesa mucho hablar de este tema de que el paciente esté en el centro. El paciente muchas veces, por introducir, ¿no?, tiene la sensación de que, bueno, pues sí, que hay un neurólogo que le lleva su enfermedad, pero ve el neurólogo muy poquitas veces y digamos, veces muy separadas en el tiempo, y además que el neurólogo, ese tiempo que tiene con el neurólogo, pues no llega para hablar de todas las dudas que tiene de nutrición, de deporte, de descanso, de todo lo que estamos hablando, de salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay como una sensación un poco de abandono. Obviamente, pues con programas como la comunidad de GEN o otros podemos ayudar un poco en esa parte, pero hay una parte al final importante, que es que el propio paciente aprenda a manejar su enfermedad y que coja el toro por los cuernos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto, Pablo? Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que acabas de comentar, que estoy totalmente de acuerdo, y desafortunadamente todas las personas que viven con Parkinson no es que tengan la sensación de abandono, sino que realmente existe un poco
esa situación, al menos desde el punto de vista de la propia sanidad pública, y estamos hablando también de aspectos ligados pues a nuestro país, a España, pero me consta que también aquí hay personas del otro lado y lo tienen mucho más complicado en países Sudamérica, donde todavía los recursos, los ratios de neurólogos y de terapeutas son mucho menores. Es por ello que en esta situación de adversidad es importante lo que comentamos de un primer momento, que es aquello de empoderar al paciente, ¿no? Y cómo logramos empoderar al paciente. Primero, haciéndolo experto, ¿no? Mostrándole todas las herramientas informativas necesarias para que nada de lo que les vaya a suceder les sorprenda, ¿no? Antes hablábamos de este caso, esas personas que no sabían cuándo pasaba un off o qué era esto, la congelación, el temblor, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hacerle experto, y en todo caso creo que la comunidad de GEM va a ser un punto de inflexión, porque en este mundo en el que muchas veces las noticias de Internet son de dudoso origen, pues creo que es importante que nuestras fuentes de información estén contrastadas y se basen en la evidencia científica y en el soporte de los expertos. Por lo tanto, hacerle ver que empoderarlo significa darle las herramientas, conocer su enfermedad y desde un primer momento mostrarle que va a haber un acompañamiento. Efectivamente, en el servicio, tal y como está marcado este servicio de salud, las personas tienen una consulta al neurólogo, pues idealmente, igual me vais a decir que soy muy optimista, cada 8 meses, cuando no es una vez al año, donde realmente, para bien o para mal, el neurólogo se lleva una fotografía de ese paciente, ¿no? Yo he visto casos en los que una persona ha ido justo a ese día muy bien, y el neurólogo ha dicho, ha estado fenomenal, te voy a bajar la medicación, creo que ya está todo bien, y era algo totalmente circunstancial. O al contrario, ¿no? Una persona que, pues por las circunstancias que sean, llega muy mal y el neurólogo regula en base a su conocimiento el tratamiento farmacológico y de repente pues empezamos a tener efectos adversos, empezamos a tener problemas de discinesias inducidas por sobredosis, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, es muy complicado y a veces, por eso digo yo que hay que descargar de responsabilidad al neurólogo, porque tiene muchas veces esa fotografía, ¿no? En ese caso yo me considero muchas veces un privilegiado, pero las personas que tenemos un mayor contacto con las personas que viven con Parkinson conocemos la realidad en el domicilio, conocemos la realidad de cada situación casi del día a día. Por lo tanto, sabemos cómo transmitir el autocuidado, el mantenerse activo. Sabemos si esa persona ha dado un bajón porque es y hemos visto muchas veces una persona con una estabilidad farmacológica fantástica de meses, recibe una llamada inesperada, un disgusto y ¡pum! Se cae automáticamente en off y eso a veces es difícil de explicar porque las concentraciones dopaminérgicas están reguladas. Entonces, conocer estos aspectos generales o ver un bajón de una persona que de repente pues la calidad de su marcha aparece festinación, arrastra los pies y ostras, pero si tú ibas caminando siempre a por el periódico y me decías que tardabas X tiempo, y dice, no, es que últimamente no estoy yendo. Indagar un poco, ¿y por qué no estás yendo? No, es que llega un momento que cuando me paro en el semáforo tengo dudas, tengo pequeños reajustes discinéticos y la gente me mira, creo que voy a cruzar el paso de peatón y por momentos tengo dudas de que me voy a congelar o no, por lo tanto, pues he hecho una suscripción del periódico y ya me lo traen a casa, ¿no? Entonces, indagar, ¿no? En ese aspecto. ¿Y cómo es esto? Pues esto es ir al terreno y decir, mira, ¿dónde es el sitio donde tienes miedo? Vamos a ir aquí, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, que aquí tiemblo, un poco me giro, vamos a hacer una estrategia. ¿Ves esta floristería? Mientras el semáforo dura, vamos a ver las 4 flores que hay aquí, vamos a girar y vamos a ver el coche que esté aparcado aquí, me da igual que sea un Ford, un BMW o un Mercedes. Vamos a hacer el giro, que hay un vendedor de la 11, a ver si ha tocado algún premio aquí, y cuando me doy la vuelta ya está el semáforo y arranco, ¿no? Y tener esa posibilidad, empoderar al paciente que puede realizar estas cosas y pueda seguir participando. Después, por otro lado, fundamental hacer entender que cada Parkinson es personal, a pesar de todas estas recomendaciones que hemos visto, el Parkinson de cada uno es, yo diría que único. Porque, bueno, se han descrito ya en algunos artículos más de 150 formas diferentes, aquellos que van más a la línea cognitiva, aquellos que tienen la afectación motora,
aquellos que progresan despacio, otros que progresan más rápido, etcétera, y pensar que el Parkinson de cada uno es el que nos va a llevar a vivir. Y se puede vivir bien con Parkinson, se puede vivir bien. Por lo tanto, tener claro que tal y como el Parkinson es personal, la terapia también es única e individual, aunque nos podamos basar en estas recomendaciones generales. Hay que huir de... ¿Y cómo se encuentra usted? ¿Tiene dificultades para tragar? De momento no. Esta es la respuesta que yo me encuentro cuando valoro a algún paciente. Y tengo que repetir claramente, es que es posible que la afectación en tu caso nunca se produzca en deglución. ¿Y tiene algún tipo de problema de disfunción de este tipo? De momento no, pero creo que a los 3 años suele llegar. Esto no se puede predecir. Lo que tenemos claro y lo que los estudios dicen es que si tenemos un mayor conocimiento de nuestra patología, si sabemos cómo fomentar este autocuidado, si tenemos una red de acompañamiento no solo personal, social, sino también profesional y sanitaria a nuestro lado, pues va a ser mucho más fácil para nosotros estar seguros. La inseguridad es una de los problemas mayores que existe en el abordaje y en el llevar el Parkinson en el día a día, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué será? ¿Me caeré hoy? ¿Dejaré de hablar? Hay que romper un poco esos estereotipos, colocar al paciente en el centro, como hemos dicho, aconsejarlo y no cargarle muchas veces de terapias innecesarias bajo mi punto de vista, sino el decir, yo estoy aquí para cuando me vayas a necesitar, pero si ahora tu prioridad es que estás teniendo un episodio de sialorrea y estás teniendo dificultad para manejar tu saliva, pues quizás necesites 1 o 2 consultas de un logopeda que te va a dar unos consejos y probablemente dentro de un mes ese problema no va a existir y el problema será otro si lo hay, ¿no? Entonces, el tener esos profesionales que rodean al paciente, con el paciente en el centro, con las terapias buscadas, como hemos visto antes, para cada persona y para cada momento de su patología, y pensar que no hay 2 pacientes iguales. Por lo tanto, yo creo que la persona que tiene un mayor interés en su salud es uno mismo y lo fundamental es, en este caso, mantenerse activo en todos estos aspectos y ser un propio ejemplo para el resto de las personas que viven con Parkinson. Exacto, Pablo, súper interesante, súper interesante. Yo creo que esta última parte vamos a hacer un resumen rápido para dejarla clara, ¿vale? ¿Qué es empoderar a un paciente? Pablo ha hablado de, uno, que esté bien informado, ¿vale? Hacerlo experto, que él mismo conozca muy bien su enfermedad, ¿vale? Porque al final es el único que va a estar siempre consigo mismo, que va a ver cómo sus síntomas avanzan, etcétera, etcétera. Aunque esté rodeado de unos buenos profesionales, tiene que conocer la enfermedad y un poco gestionarla él mismo, ¿no? Tiene que darse cuenta que cada Parkinson es personal y diferente, ¿vale? Que por mucho que leamos por ahí, a lo mejor hay muchos síntomas que nunca nos llegan, que no tenemos por qué esperar a que nos llegue el problema de devolución, a lo mejor nunca llega, en muchos casos nunca llega, ¿vale? ¿Se puede vivir bien con Parkinson? Obviamente desearíamos no tenerlo, pero ¿se puede llevar una vida plena y digna? Sí. Y luego la importancia de la red de acompañamiento, ¿vale? Esto lo decía también Pablo con el tema de la atención integral, que era una de las 5 patas, estar bien soportado, acompañado por nuestros seres cercanos, por otros enfermos, por las asociaciones, por una comunidad virtual como puede ser la comunidad de GEN, por nuestra pareja y también por los profesionales que nos llevan, ¿vale? Que tenemos que rodearnos bien de algunos profesionales, que puede ser el fisioterapeuta, el logopeda, obviamente el neurólogo, etcétera, etcétera. Pero nosotros en el centro tenemos que ser los que gestionamos un poco esta red, ¿vale? Yo creo que este último mensaje es súper importante porque al final todos queremos saber cómo podemos vivir lo mejor posible y gestionar mejor nuestra enfermedad. Pues yo creo que esta última reflexión es casi la más importante, ¿no? Ya nos hemos pasado bastante del tiempo que teníamos, pero tenemos unas preguntas más que yo no quiero dejar de hacer, ¿vale? Porque son buenas. No las vamos a poder abordar todas, pero sí hay alguna aquí que yo creo que es muy importante, ¿vale? En primer lugar, me preguntan ¿qué pasa con la DBS? Todo lo que has dicho, ¿cambia? ¿Es diferente? ¿Es igual para una persona que se ha operado de DBS? Bien, es cierto que el DBS hasta ahora ha sido una cortapisa, ¿no? Porque los sistemas que inicialmente se colocaban, pues se le advertía a la persona que lo iba a llevar, a sus acompañantes,
con el peligro de sufrir interferencias, cuidado con los escáneres del aeropuerto, cuidado con aspectos generales, campos electromagnéticos generales, la pila y demás. Yo a día de hoy diría que los implantes DBS son pues una mejora importante en la calidad de vida en estas terapias avanzadas de segunda línea para las personas donde pues por su situación el tratamiento farmacológico ya avanzado, ya han pasado por diferentes opciones, bombas de apomorfinas en general, y los implantes DBS no nos limitan para nada. Tendríamos que, incluso hemos visto que se han nombrado un poco estos aspectos generales de realidad virtual que se ejecutan en programas muy intensos, cortos y cognitivos con un pequeño casco. Incluso en su momento nosotros hicimos la consulta a los fabricantes para ver si había algún tipo de problema y nos comentaron que para nada, ¿no? Entonces, estas recomendaciones generales que hemos dado ni son un problema para las personas con Deep Brain Stimulation, la estimulación cerebral profunda, ni para aquellas que portan bombas, ¿vale? Bombas de apomorfina, terapia de segunda línea, un poquito más dificultoso si tienen el cassette de duodopa gel intestinal, que es un poco más grande, y bueno, habría que, en este caso, en lo de las bombas, ver qué aspectos generales, pero yo he trabajado con personas con bomba de apomorfina a buen nivel, incluso hemos trabajado en medio acuático y la persona y tanto el terapeuta tenemos conocimiento para parar la bomba en ese momento, retirar, colocar parche, trabajar en agua, salir, secar y volver a colocarlo, ¿vale? En el fondo, no, en ese caso no hay ningún tipo de problema y tampoco lo hay con el DBS. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Una pregunta que me parece muy interesante. Aurora Castellano nos pregunta, tiene muchos problemas de bloqueo de marcha y cuanto más intenta salir del bloqueo, se genera más estrés y se acaba encontrando peor. ¿Qué trucos o ejercicios se le puede recomendar? Bien, un poco como habíamos comentado antes, específicamente el freezing es un síntoma poco resuelto porque además es un síntoma refractario a tratamiento dopaminérgico. Si el neurólogo ajusta normalmente la medicación, esto no mejora, incluso muchas veces empeora. Entonces, en primer lugar, sería identificar dónde suceden estos bloqueos, ¿vale? Generalmente estos bloqueos suceden en espacios cortos, en espacios achicados, en pases de puertas, en cambios de nivel, por ejemplo, pavimento de madera a pavimento cerámico, etcétera. Nosotros cuando tenemos estos escenarios conocidos, que normalmente pues, son en el hogar, lo que hacemos es pues, identificar específicamente dónde están esos bloqueos y hay determinados consejos que son las estrategias para salir del freezing, ¿no? Hablamos en este caso de estímulos visuales, estímulos auditivos o estímulos somatosensoriales, ¿no? En este caso, si hablamos de estímulos visuales, pues por ejemplo es algo tan sencillo como poder marcar unas líneas en el suelo a modo con una cinta de color o una cinta aislante para tener claro hacia dónde vamos a dirigir el pie. Esto es muy curioso, pero las personas que experimentan el freezing lo pueden ver. O sea, la persona se queda totalmente congelada, pero en cambio hay un chicle en el suelo y le dices pisa el chicle y automáticamente con la orden motora el pie sale, ¿no? O pisa esa hoja que está en el suelo. Entonces, normalmente estas estrategias tienen solución con este estímulo visual, ¿no? Aquí trabajamos un poco en aspectos generales de planificación motora del cerebelo, es algo más técnico, pero es un buen resultado. En segundo lugar, tendríamos aquello de trabajar desequilibrándonos en el sitio, levantando el peso de un lado a otro, no hacia adelante, que es donde nos hemos bloqueado, sino comenzar a balancearnos suavemente, ¿vale? Esto puede ser otra estrategia. Esto es como todo, después cada uno tiene una estrategia que le va mejor y lo que tenemos que tener es esa calma, porque es lo que comentaba, cuando generamos estrés y ansiedad, yo tenía un paciente que cuando le daba en la calle y llovía, más quería probar, más se quedaba allí parado el hombre y se empapaba, ¿no? Tenía que tener o el teléfono en casa, ¿no? Está sonando y yo intento correr, más me congelo, ¿no? Está claro que el estrés y la ansiedad lo empeoran. Entonces, lo primero, tener tranquilidad. Pensar que es un síntoma que normalmente en 1, 2, 3 segundos a lo máximo se resuelve. Por lo tanto, si tenemos los estímulos visuales o si tenemos una referencia en el suelo para poder dirigir nuestro pie, podría ser una opción. Segundo, podemos hacer ese vaivén levantando una pierna y la otra para después poder salir.
incluso trabajar en marcha lateral, que sería ir desplazándonos lateralmente, aunque después tengamos el objetivo de llegar a otra dirección. Por último, si necesitamos a veces la ayuda de una persona, porque esto a veces nos puede pasar cuando estamos paseando, ya tenemos una determinada afectación de la patología y alguien nos acompaña, pues algo tan simple como darnos un estímulo táctil en la punta del pie, bien con el bastón si lo llevamos o incluso con su pie o colocando un pie delante para que los separe, también es otra de los estímulos, ¿vale? Por último, diría que las secuencias rítmicas también nos ayuda. Por lo tanto, el pensar a la 1, a las 2, a las 3, en mental o verbalizando, también es útil. Incluso ta, 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 ta y ta, salir, ¿vale? Veréis que hay personas incluso que cuando salen a caminar llevan los AirPods y llevan, por ejemplo, una marcha militar. Ese ritmo induce un movimiento fluido que normalmente previene un poco la congelación de la marcha. Entonces, lo primero sería stop, calma. Este síntoma va a pasar en breves segundos y voy a ir probando las 4 estrategias que tengo, ¿vale? En principio, estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo somatosensorial y seguro que podría salir. Específicamente, si este síntoma es refractario y ya se complica mucho porque ya hay muchos años de evolución, pues aquí tendríamos que trabajar probablemente alguna sesión específica en la clínica o con un fisioterapeuta domiciliario para que nos ayudara sobre todo en los aspectos ligados al giro, porque muchas veces los pacientes cuando tratan de girar se quedan congelados en el giro y giran como una bailarina, ¿no? Entonces tendríamos algunas estrategias para abrir pierna a un lado, abrir a otra, algunos trabajos específicos de ejercicio para poder salir con seguridad. Pero bueno, serían un poco los hipotéticos casos que podemos nombrar. Muchas gracias, Pablo. En relación a este mismo tema que acabas de mencionar, Manuel Rico, nuestro amigo, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Nos pregunta, ¿se sabe cuál es el potencial terapéutico del estímulo musical? Bien, pues nada, un saludo también a Manuel, que he tenido el placer de hablar con él los últimos días y seguro que en breve también nos va a ayudar mucho a hacer una gran labor en la Fundación. El potencial terapéutico del estímulo musical ha sido estudiado específicamente por los musicoterapeutas, que no es una disciplina que exista en España, pero sí que se ha visto, sobre todo en Sudamérica, que es aquello de utilizar el estímulo musical primero para estimular determinadas zonas cerebrales, para captar la atención y después, en lo que yo he visto desde el punto de vista clínico, ayuda por un lado a elevar la motivación del paciente. Si nosotros entramos en un sitio y sabemos que a una persona le gusta un determinado tipo de música regional bueno, todos hemos visto aquello alguna vez y lo hemos experimentado. Cuando uno está contento, canta, ¿no? A veces, ¿no? Le sale esa sensación de bienestar. Entonces, el estímulo musical, yo diría que específicamente se ha estudiado desde los musicoterapeutas, tendríamos que ver los papers para verlo específicamente, pero sí que es algo que yo utilizo habitualmente en esta parte de preparación a la sesión. Lo he visto en centros especializados donde se utiliza también para acercar la terapia al paciente en el centro. Tendremos un paciente que ha venido de Brasil y de repente le colocamos una samba, ¿no? Entonces, eso ya le va a predisponer a contarnos alguna cosa, a generar confianza para con el terapeuta y con la terapia. Y por otro lado, el estímulo musical no deja de ser también una integración sensoriomotora que va a orientar una respuesta. Si nosotros acompañamos de un estímulo de presentación un ritmo musical, nos va a ayudar a dar una respuesta más fluida. Yo lo he utilizado también en el trabajo del Go No Go. Para los que no sepan, el Go No Go tiene que ver con que una vez iniciamos la orden cerebral para ejecutar un movimiento, a veces, por cualquier razón, ese movimiento no era el que había que hacer. Entonces, ¿cuánto tardamos en inhibir esta reacción para ir a la otra? Y en estos aspectos generales, la música también parece ayudar. Pero no cabe duda que es algo que específicamente no lo he investigado yo, pero que he visto utilidad clínica. Muchas gracias, Pablo. Siguen entrando preguntas. Señores, no vamos a poder atenderlas todas. Hay una que me interesa mucho, bueno, porque es una pregunta práctica acerca de la comunidad de GEN.
¿Cómo me puedo apuntar a la comunidad de GEN? Esta la puedo responder yo mismo. La comunidad de GEN saldrá pues a finales de enero, principios de febrero, ¿vale? En la propia comunidad de GEN habrá un módulo para inscribirse como usuario. Va a tener una parte que es de libre acceso para todo el mundo, que no necesita ni siquiera pues darse de alta, ¿vale? Como si fuera un periódico digital, pero para todas las partes que tienen que ver con temas terapéuticos, etcétera, etcétera, con los webinars, con los grupos de apoyo mutuo, etcétera, sí que va a haber que inscribirse, ¿vale? Eso no va a tener ninguna dificultad como inscribirse en cualquier página web como usuario y contraseña, ¿vale? De todas formas, quienes queráis estar informados para el lanzamiento de la comunidad, nos podéis escribir un email a info@fundaciondegen.org, ¿vale? Y cuando hagamos el lanzamiento, pues os haremos una información personalizada de cómo va todo esto. La comunidad de GEN, por decirlo muy brevemente, ¿qué tendremos? Muchísima información como la que hemos tenido hoy. Por ejemplo, tendremos el libro de Pablo, tendremos estos webinars colgados. Intentaremos dar respuesta a todas las dudas que vais teniendo en todos los webinars y las que plantea en general la comunidad de pacientes, ¿vale? Tendremos acceso a profesionales como Pablo, expertos en todo este tema, y tendremos los grupos de apoyo mutuo, ¿vale? Que, como decimos, el tema de la actividad social o tener una red que nos apoye, pues puede marcar una gran diferencia en la evolución de la enfermedad, tanto por el apoyo emocional como por el mero hecho de que estás incidiendo sobre la propia salud mental. Al final se sabe que en psicología casi lo más importante en la vida es sentirse acompañado. Y una de las principales causas de depresión y ansiedad pues es el aislamiento. Estamos en una sociedad donde el aislamiento pues está a la orden del día, y en casos de enfermos crónicos pues quizá todavía más, ¿no? Entonces, bueno, pues estos grupos de apoyo también creemos que son una cosa que pueden hacer mucho, mucho bien. Iremos viéndolo entre todos y lo iremos haciendo entre todos, ¿vale? Tenemos una última pregunta, que yo creo que, Pablo, esta no te la puedo no hacer porque es muy buena. La hace Sandra del Val, que es familiar de un enfermo, ¿vale? Dice, cuando los pacientes tiemblan y se sienten inseguros, ¿hay riesgo de caída? ¿Es un tema de percepción o es un riesgo real? Bien. Bueno, en primer lugar, yo diría que cuando el paciente se siente inseguro, siempre tiene riesgo de caída. Hemos visto antes aspectos ligados a miedo al movimiento, aspectos ligados a fragilización. Entonces, sí que cuando se sienten inseguros hay riesgo de caída. En este caso, hablas del temblor. Y veremos que el temblor muchas veces, pues ya todos lo vais viendo, ¿no? Es uno de los síntomas más conocidos para el gran público, pero muchas veces no es uno de los síntomas más incapacitantes y las personas tienen que colocarlo en un ranking. No estaría entre sus principales problemas a día de hoy, salvo en casos extremos de temblor esencial o donde el temblor implica no poder alimentarse, no poder asearse, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado hay dos tipos de temblores. Hay el temblor que es visual, el temblor de reposo, que se objetiva cuando colocamos una mano y la persona tiene temblor. Y después hay ese temblor que la persona describe como algo interno y a ojos del cuidador o a ojos del terapeuta no existe. Por lo tanto, esa percepción hay que tenerla en cuenta porque yo he oído ese testimonio en muchas ocasiones. Entonces, principalmente lo que hay que brindar es seguridad, y muchas veces también dentro de la educación para la salud, que antes hemos hablado de hacer al paciente experto, yo extendería al hacer al cuidador y a la familia expertos también, ¿no? Porque cuando tenemos que ayudar a una movilización de una persona que se quiere levantar, yo he visto aquello de no, yo con Pablo sí, pero con los otros no voy. Y yo no soy mejor que nadie ni tengo más fuerza que nadie. Simplemente se trata de tener unas pautas específicas que se realizan en la movilización, cómo jugar con las palancas a la hora de levantar a las personas, dar toda la ayuda que necesite, pero la menor que haga falta, ¿no? que eso es la clave, y en el fondo, empoderando al paciente, lo que vamos a hacer es que esa inseguridad vaya a menos. Entonces, sí que hay riesgo de caídas en la inseguridad, por lo tanto, tendríamos que adaptar. Cuando una persona, por ejemplo, tiene inseguridad para hacer un ejercicio específico con nosotros de pie, pues la primera línea, si estamos en un entorno clínico controlado, es colocar un arnés de seguridad, ¿no? Pero
para no hacer tanto aparataje y no hacer que esa persona parece que tiene que estar sujeta, lo más pragmático sería realizar el ejercicio sentado. Y después, cuando realicemos algún ejercicio de pie, hacerlo también contra la pared o con proximidad. Pero bueno, la pregunta con respecto a la inseguridad, que es algo muy específico en Parkinson, es una percepción del paciente, pero real, ¿vale? Y después hemos visto que esas percepciones se alteran, ¿no? Y se pueden ver, pues, a través de, bueno, de diferentes acciones que podamos hacer. No es lo mismo que una persona venga después y el terapeuta le diga a su mujer, a su marido, a su hijo, esto hay que hacerlo así, así, con el paciente delante, que si no está el paciente delante, pues lo está haciendo y él está seguro de que lo estás haciendo como el fisioterapeuta te ha dicho que hay que hacerlo. Por lo tanto, su seguridad va a aumentar. Igual que cuando a veces les decimos que tienen que hacer un desplazamiento y entra aquello de la experiencia previa. No, yo una vez fui por ese lado y me caí. O giré donde estaba la mesa y me caí. Y de repente le colocamos un escenario virtual y le decimos, vete a coger ese jarrón y van caminando perfectamente. Por lo tanto, a veces esos aspectos generales de inseguridad hay que trabajarlos, hay que ver cuál es el origen, el concepto, pero tenerlos en cuenta, por supuesto. No podemos decir a una persona que se siente insegura que es una percepción y que no es real, ¿vale? Sí que es real. Muchas gracias, Pablo. Pues bueno, esto es todo, señores. Bueno, hemos hecho un buen recorrido sobre el tema del ejercicio y también la fisioterapia en Parkinson. Yo creo que nos hemos quedado con mucha información de muchísimo valor. Nosotros intentaremos hacer algún resumen de esto, ¿vale? Ir colgándolo en las redes sociales para que tengáis también, para que tengáis estas píldoras, las píldoras clave de los momentos clave de la charla, que ha habido muchísimas, ¿vale? Y nada, pues animaros a que también sigáis a Pablo como profesional, que la verdad es un lujazo tenerlo, lo claro que lo tiene todo, lo bien que lo explica. Y por nuestra parte de la Fundación de GEN, pues nada, agradeceros a todos que hayáis estado aquí y continuaremos con más webinars prontamente, ¿vale? Para empoderaros, como dice Pablo, daros información y que podáis gestionar mejor la enfermedad. Bueno, pues ya quizás para terminar, y como he visto ahí que es eso, al final hemos nombrado el ciclismo, ¿no? Y hemos nombrado algunos generales, hablábamos de este body combat virtual y tal. Pues yo diría que hay una serie de modalidades de ejercicio terapéutico que se pueden recomendar, que con entrenamiento y con seguridad podrían ser practicados de forma autónoma y para no quedarnos atrás, ¿no? Hemos visto esta parte específica del boxeo adaptado, del boxing, el propio pedaleo, el tenis de mesa, algunos ejercicios ligados, por ejemplo, a la marcha nórdica, que tiene bastante evidencia científica porque también coordina estos movimientos específicos de disociación de cintura. Sabéis que en Parkinson nos quedamos un poco más en bloque y nos cuesta bracear, pues esto nos va a ayudar también. Aspectos específicos que he visto por ahí que preguntaban por el yoga, también es una terapia interesante. Yoga, pilates, tiene evidencia también para manejar los aspectos respiratorios, para trabajar el core, la flexibilidad, los rangos articulares, el baile que ha salido por ahí también específicamente al que le guste bailar, aspectos generales del tai chi también, que tiene evidencia y que me consta que algunos centros y asociaciones nacionales lo incorporan en su terapia. Entonces, bueno, bajo la premisa de que cada Parkinson es único y cada terapia es individualizada, pues tener estos aspectos y nada. Acordarme también, además de todas estas personas que colaboran con la Fundación de GEN, de los amigos de John Parkins Portugal, que también estaban por ahí, Parkinson Joven, que también seguramente en Fundación de GEN nos volquemos. Saludo para Paqui también, que ha tenido ahí un percance con un tobillo, ya le he hecho una teleconsulta rápida. Y para, bueno, las pacientes que nos siguen, Blanca, Tina y bueno, y todas las personas que viven con Parkinson, que bueno, que sepáis que desde Galicia se organiza un grupo potente desde la propia fundación, lo que nosotros trabajamos desde la propia Universidad de Vigo, el Instituto de Investigación, el CHUAC INIBI con doctor Diego Santos, que vamos a estar en Valencia la semana que viene mostrando investigación en Parkinson. Y para terminar, un aspecto que es general, y es que esta parte de ejercicio, que se haga investigación con ejercicio, es muy importante, no solo por lo que hemos dicho de los beneficios esperados y que no tenga efectos adversos, sino porque los beneficios de la investigación con ejercicio terapéutico, con fisioterapia, revierten en la calidad de vida del paciente
en este mismo momento. La persona que vive con Parkinson muchas veces está, yo entiendo, con cierta decepción, ¿no? Cuando escucha los avances de las terapias generales, porque dicen, joder, esto irá para dentro de 20 años, 70 años, igualmente importante para que las personas puedan beneficiarse, pero el mostrar la predisposición, como siempre encontramos con estas personas que quieren participar en los estudios de investigación, fundamentalmente en Galicia y con ejercicio, es que pues tienen interés en su propia salud, en su salud actual, y simplemente, pues nada, agradecerles a ellos mismos, agradecerte a ti, Pachu, también, y esperamos habernos sido de utilidad para todas las personas que nos han seguido esta tarde, noche ya.